Hola, soy Esther, soy estudiante de la carrera de teología y hoy día voy a estar haciendo un video informativo sobre la materia de teología. Para empezar, la teología es el estudio de lo que Dios se da a conocer y a Él lo conocemos por medio de su revelación, que es la Biblia. También se habla sobre la importancia de la teología, ya sea para el hombre individual, colectividad o seno familiar. Para el hombre individual, porque a través de la teología uno llega a conocer de Dios y eso le es de beneficio para sí mismo. La teología tiene distintas fuentes. La principal es la Biblia, que también se considera como el canon. En segundo lugar está la naturaleza. En tercer lugar están la experiencia y los credos. En la materia también se habla sobre la revelación de Dios. Existen dos tipos de revelación. La primera es la revelación general, que es la naturaleza. Eso demuestra el poder de Dios para crear. Y el segundo, la revelación especial, que la única fuente es la Biblia y esto revela la persona de Jesús. También revela la condición del hombre que está separado de Dios. Tanto como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se menciona que Dios tiene diferentes nombres, como por ejemplo está Yahweh, Shaddai, Elohim, Nisi, Sabaoth, Padre. Por ejemplo, Sabaoth significa que Dios pelea por nosotros. Nisi, que Dios es mi libertador. Es como que los nombres realzan los atributos de Dios. Y hablando de atributos, estas son las cualidades que le constituyen a Dios, es decir, son las características de la naturaleza de Dios. La doctrina bíblica muestra al hombre como un ser exaltado por Dios. Desde el inicio Dios le dio autoridad, señorío y administración sobre toda la creación. Entonces es necesario tener una concepción correcta de cómo Dios ve al hombre. Los elementos que constituyen al hombre son cuerpo, alma y espíritu. Existen también teorías sobre el origen del alma. Por ejemplo, las principales son la teoría de la fe en la preexistencia de almas, que es como que las almas se crean primero en el cielo y luego toman forma aquí en la tierra. Está la teoría creacionista y la teoría de propagación. En la materia también se habla sobre la lamentable decadencia del hombre. En el Antiguo Testamento está escrito la historia del rey Nabucodonosor. Este rey tenía mucho poder en su tiempo. Hizo crecer su ciudad en riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Tan grande era el poder que tenía él que se enalteció su corazón, se llenó de orgullo. Entonces llegó a tal punto de creer que él era como un dios. Y eso al Señor no le agradó. Entonces llegó un tiempo donde él tuvo un sueño. Y ese sueño le incomodaba mucho. Entonces buscó magos, intérpretes de todos lados, sus astrólogos y demás, y no lograban interpretar ese sueño. Hasta que encontró al profeta Daniel. El profeta Daniel escucha su sueño y lo logra interpretar. Le dice que su sueño significa que él va a caer en 7 años de locura, que literalmente se va a convertir como una bestia, pero que su reino va a estar intacto. No le va a pasar nada a su reino. Termina su interpretación Daniel y es ahí donde se empieza a cumplir lo que él dijo. Se le va la lucidez al rey, le empieza a crecer grandes los vellos de su cuerpo, le empieza a crecer grandes las uñas, y así se comportaba como un animal y lo tenían encerrado ahí como un animal cualquiera, junto a los demás animales. Entonces se pasaron 7 años y en el séptimo Dios le da la lucidez nuevamente a Nabucodonosor. Y es ahí donde el rey reconoce que Dios es el Señor de todo. Con esta historia podemos ver que el pecado le quita ese valor importante que Dios le dio al inicio de la creación al hombre. Entonces, la única forma que esa imagen de Dios pueda ser restaurada es a través de Jesús y que nos santifiquemos. Cuando recuperamos esa imagen de Dios, también es restaurada nuestro valor, dignidad, justicia y también la santidad. Y ya para ir terminando, en esta materia también se habla de las responsabilidades que tiene el hombre ante Dios. Y estas responsabilidades trascienden lo material. El primero es el deber espiritual, el temor a Dios, que el temor a Dios no significa tener miedo, sino obedecerle y honrarlo a Dios. Y también guardar sus mandamientos. Por último está la naturaleza del pecado. Esta doctrina también se conoce como amartiología, que significa perderse del camino. Esto se aplica al acto como también a la condición del hombre. Hay también definiciones bíblicas, como por ejemplo, excluir la fe es pecado. No hacer lo bueno es también pecado. No cumplir con las normas establecidas también es pecado. No hacer lo justo es también pecado. En resumen, el pecador no cumple la ley de Dios. También el pecado tiene sus fuentes.
Las principales propuestas de cómo se causa el pecado son estas: la naturaleza animal, la ansiedad por la infinitud, el conflicto económico y también el individualismo y competitividad. La postura bíblica dice que el pecado no lo ocasiona Dios, sino cae rotundamente en la responsabilidad del hombre. Por ejemplo, en la mente de una persona puede pasar un pensamiento como tentación. Entonces, yo como ser humano puedo decidir si hacer caso a esa tentación o no. Está en mi responsabilidad si yo peco o no peco. Y ese fue el video de hoy. Gracias por haber visto todo el video. Será hasta una próxima oportunidad.